El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. A fondo. Dirigen y conducen Leo Quintero y Jair Lenis. Buenas noches. En Telepacífico tocamos temas de la ciudad y de la región que involucran asuntos colectivos que afectan a nuestras comunidades. Hoy vamos a hablar acerca de lo que está pasando con los jóvenes en alto riesgo. Algunos llaman las pandillas, otros llaman los problemas sociales de la juventud, la falta de atención del Estado, se quejan ellos. Vamos a tocar este tema aquí a fondo. Vivian Arboleda. No han cumplido la mayoría de edad y muchos de ellos reportan graves delitos como asesinato, robo, actos vandálicos, venta y consumo de sustancias psicoactivas. Las cifras incrementan cada año, asegura la Defensoría del Pueblo en Cali. Sin embargo, las autoridades afirman que esta problemática no solo recae en los menores, sino que son un síntoma de una suerte de enfermedad social que se ha ensañado con una de las poblaciones más vulnerables, niños y adolescentes de alto riesgo e ignorados por la sociedad, a pesar de múltiples esfuerzos institucionales para combatirlo. ¿Por qué las cifras siguen en aumento? Don Jair Lenis, buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Y de una vez con nuestros invitados, Eduardo Hernández Ortiz, quien es el personero delegado del menor y la familia, Ángela María Ibarra Peralta, tutora de la Fundación Paz y Bien, y Nelly Muñoz, coordinadora del programa Francisco Esperanza, también de la Fundación Paz y Bien. Marquemos el programa, si es tan amable, señor personero delegado. ¿Qué pasa con los jóvenes en riesgo en la ciudad de Cali? Bueno, durante los últimos años ha habido una gran preocupación por lo que nos está pasando, especialmente en la ciudad, en los sectores populares. Desafortunadamente son estos sectores los que han venido siendo estigmatizados y a los que se les viene de alguna manera inculcando o acusando de que la mayoría de los problemas sociales provienen de estos sectores. Pero es una mirada equivocada, es decir, la problemática la tenemos en estos momentos en toda la ciudad con todos los jóvenes en los diferentes sectores, porque no solamente podremos hablar de situaciones delincuenciales, también estamos hablando de situaciones de microtráfico, estamos hablando de situaciones de consumo, estamos hablando de las situaciones especialmente que están viviendo cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes al interior de sus familias, al interior de sus comunidades. Situaciones en las cuales muchos de los jóvenes se han quedado solos, porque lo decían ellos en algunas ocasiones, la más fácil de echarnos la culpa de la situación social y de la delincuencia en la ciudad es a los jóvenes, pero tenemos que también mirar algo bien importante y es que en la gran mayoría de los casos son los jóvenes los que están siendo utilizados por la gran mayoría de organizaciones criminales en la ciudad. Y es que lamentablemente los jóvenes aportan dolorosamente más del 70% de las muertes violentas en la ciudad de Cali. Sí, efectivamente, si miramos las estadísticas, diariamente podemos hablar de que se presenta un homicidio en la ciudad y que este homicidio en la ciudad de alguna manera se enmarca especialmente en jóvenes. La mayoría de las estadísticas, si alguien hablaba del tema de las estadísticas y lo decíamos en una ocasión, el problema no es de números, el problema es la situación que se está viviendo porque siguen siendo niños, niñas y adolescentes y especialmente jóvenes los que están cayendo en forma violenta en la ciudad. Anteriormente las estadísticas se enmarcaban en temas de muertes por armas de fuego y armas blancas, pero hoy vemos que más del 90% de las armas de las muertes en la ciudad de Cali, especialmente en las que se involucran a jóvenes, no solo como los victimarios, sino también como las víctimas, especialmente estos jóvenes mueren por manos de armas de fuego. La mayoría de estos casos son argumentados por temas de pandillas, pero lo cierto es que muchos de estos casos realmente se quedan sin saber por qué se ha presentado la muerte de nuestros jóvenes en la ciudad. Doctor, tocaba usted que es en toda la ciudad, pero digamos en el oriente de la ciudad se debe, digamos, a pandillas, por colocar un ejemplo, en otro sector o sur o norte de la ciudad se debe a microtráfico, por ejemplo. Claro, tenemos que entender algo y es que en el oriente de la ciudad de Cali empezó a crecer hacia estos sectores, digámoslo así, de una manera desorganizada desde lo social.
Y cuando hablamos de desorganizada de la social, estamos hablando de la falta de acompañamiento, la falta de apoyo. Lo decíamos en algunos casos, es más fácil que lleguen las bandas delincuenciales a ofrecer una oportunidad laboral a uno de estos chicos a que realmente llegue el Estado o la empresa privada a ofrecerles unas posibilidades de empleo. Entonces, frente a eso se hace necesario la mirada hacia ese sector y no solo la estigmatización de estos jóvenes. Las casas Francisco Esperanza fueron creadas hace cerca de 30 años por la hermana Alba Estela Barreto y trabaja en la zona oriental de la ciudad de Cali. Pero el proceso que comenzó con unos jóvenes se ha ido estirando y extendiendo porque el problema infortunadamente no deja de crecer por una cosa que es fundamental, la falta de oportunidades para los jóvenes, falta de oportunidades para la educación, falta de oportunidades para el trabajo, falta de oportunidades para el futuro. ¿Cómo mira desde esas casas Francisco Esperanza lo que está pasando al oriente de la ciudad de Cali, Nelly? Bueno, desde la Casa Francisco Esperanza nosotras tenemos una mirada un poco distinta a la situación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están siendo utilizados por bandas criminales o bueno, grupos armados, no sé cómo lo podríamos definir, pero nuestra mirada es de que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes son víctimas de toda una situación que tiene este país, ¿no? Una situación delicada en términos de que se ve a los niños y las niñas como sujetos de obra de mano, de trabajo para el recurso de estas bandas organizadas que encuentran en ellos, como nosotros lo decimos de una manera jovial, obra de mano barata, ¿sí? Esa es como el enfoque, la mirada que nosotros tenemos de nuestros niños, de la situación que está sufriendo específicamente el distrito de Agua Blanca, los barrios donde nosotros estamos, que están en la comuna 13, 14, 15 y 21. Nosotras hemos venido como observando un agravamiento de la situación de los niños y las niñas en términos de la edad. O sea, encontramos ahora los niños y las niñas de 8, de 7 años ya siendo utilizados. ¿De 8 años? Sí, de 8 años es real. Nosotros lo decimos, a veces la gente no cree, pero en zonas o territorios como el Potrero Grande, Quintas del Sol, El Retiro, encontramos niños de 8 años siendo utilizados por bandas criminales. ¿Y en qué, digamos, tipo de delito lo están utilizando? Los niños están siendo utilizados en el trabajo, porque lo definen como un trabajo. O entre comillas, ¿no? Sí, el trabajo entre comillas, en cosas como cargar cosas, llevar, hacer mandados, ser espías, ¿sí? Estar pendiente, bueno, que quién viene, quién no viene, que llega al barrio, que no llega, guardar cosas, ¿no? Ese tipo de utilización, pues es como el primer eslabón del tema del reclutamiento, ¿sí? Sabemos que un niño que a los 8 años está siendo utilizado de esta manera, a los 13 años ya está reclutado para una banda X o Y, ¿sí? Entonces, esa es una de las nuevas problemáticas que nosotros estamos mirando en estas comunidades. Ángela María, usted va y habla con los jóvenes. ¿Qué encuentran esos jóvenes cuando están en esa situación tan conflictiva, tan confusa para ellos, que no miran el futuro sino alrededor de ese pequeño submundo de la delincuencia y la criminalidad, que es la única oportunidad que se le da a esos muchachos? ¿Cómo miran ellos esa oportunidad futuro? ¿Cómo se ven en 1, 2, 3, 5 años ellos? Pues la verdad es que aquí hay varios factores que uno se da cuenta que están mal dentro de su núcleo, digámoslo, en su vida cotidiana, y es la parte familiar. Cuando hay una de vínculos débiles o rotos, generalmente uno encuentra a los jóvenes que buscan de pronto como familia, el muchacho de sus amigos de la esquina, los que les ofrecen de pronto atención, escucha, otra manera de vivir. Entonces uno encuentra eso, como muchachos desesperanzados, con pensamientos de vida pues a corto plazo, no tienen por lo menos futuro o sueños o para realizar a un futuro. O sea, que eso viene de la misma familia. Exactamente, en la familia vemos que pasa esto, o sea, generalmente encontramos niñas, adolescentes muy pequeñas, o sea, embarazadas, y estos embarazos obviamente generan que obviamente las niñas, las mujeres ya grandecitas de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años ya tengan que salir a trabajar. Entonces, ¿qué hacen los niños? Se quedan en la calle que entonces aprendiendo todo lo que el contexto les está brindando en este momento.
El tema está planteado aquí, por eso lo hemos detallado de esta manera, lo que pasa con los jóvenes en alto riesgo, nuestros jóvenes de la ciudad de Cali, como decía el personero, de toda la ciudad de Cali, los menores en riesgo en la capital del Valle del Cauca. Estamos en A Fondo de Telepacífico. Es A Fondo aquí por Telepacífico, hablando del tema de nuestros jóvenes. Don Jair Lenis. Desde la personería, usted que mantiene, digamos, conociendo los problemas, metido allí en el terreno, y como señalaba ahora Ángela, el problema viene desde las casas, el problema viene desde las familias para que tomen el camino equivocado niños, adolescentes, jóvenes. Bueno, el tema ha sido largo. Ahorita Nelly lo comentaba frente a la pregunta que se hacía, ¿en qué son utilizados los jóvenes? Digamos lo que en ellos y lo que hemos podido evidenciar es que se presenta casi que un desarrollo desde lo delincuencial, un desarrollo que arranca con ellos desde niños cuando muchos de estos niños desafortunadamente debido a las situaciones de las mismas familias y enfoquémonos en el caso del distrito de Agua Blanca, familias que de alguna manera han llegado de otras regiones huyendo de la violencia, huyendo de las problemáticas económicas, de diferentes problemáticas sociales, se enfrentan a una ciudad totalmente desconocida, una ciudad apática a sus problemas, agresiva una sociedad con los jóvenes. agresiva con los jóvenes y que de alguna manera ni siquiera la oportunidad se le da a esos jóvenes de poder demostrar que ellos tienen otro tipo de condiciones. Entonces empezamos a encontrar una serie de niños que empiezan a ser, y se decía ahora, empiezan a ser reclutados, y empiezan a ser reclutados no solo por las bandas, sino por algunas personas que están a favor de estas bandas. ¿Cuántas pandillas hay en la ciudad de Cali? En un estudio que la Personería Municipal realizó hace algunos años, identificábamos aproximadamente 132 pandillas. De esas 132 pandillas, un alto número estaba en el distrito de Agua Blanca. Pero ¿La pandilla aclaremos es el algo. paikinder de la banda delincuencial? Claro, aclaremos algo frente al tema de las pandillas, y es que se ha pretendido decir que las pandillas son todos los chicos que de alguna manera se encuentran en algunos sectores de estos barrios. Y encontramos como, por ejemplo, algunos chicos eran llamados o se hacían llamar con el nombre del supermercado, la tienda de la esquina donde ellos se ubicaban. Entonces se aprovechó este tipo de situaciones para quererles llamar a todas pandillas. En un caso, en Potrero Grande lo vivíamos con los jóvenes cuando nos decían es que atraparon a la pandilla de los parabólicos. Resulta que cuando hablábamos con la comunidad nos decían, no, es que los parabólicos no son una pandilla, son un grupo de jóvenes que alguna vez trabajaron con una de estas empresas, ¿sí? Y se dedicaron a conectar gratuitamente y de forma más barata la televisión y a evitar que la empresa llegara a cortar el servicio de Entonces televisión. así. Entonces, claro, entonces la más fácil fue decir, son de la pandilla. Aquí hay que aclarar algo bien importante y es que el concepto de pandilla ha sido utilizado de alguna manera para enmarcar a aquellos chicos de los cuales han sido identificados situaciones delincuenciales. Pues que pandilla no solamente hay en Agua Blanca. Correcto, Hay en a toda eso la ciudad de vamos. Cali. En el estrato 6 hay pandillas. A eso vamos. Pandilla generalmente es el Sí. grupo de jóvenes que se une y que Sí, se identifica cometer a actos través de delictivos. diferentes elementos, no solamente a cometer actos delictivos, sino a realizar diferentes actividades. Lo que pasa es que nosotros satanizamos el elemento pandilla. Pandilla hablamos de los maras, que son grupos de jóvenes dedicados a las actividades delincuenciales y que viven y que se sostienen En de los elementos Centroamérica. delincuenciales. ¿Qué ha pasado en la ciudad? Esto ha ido avanzando. Y esto ha ido avanzando y ya encontramos cómo jóvenes de 14, 13 años están a cargo de otros grupos de jóvenes, aprovechándose de alguna manera de una de su situación en calle, porque estamos hablando de chicos que a pesar de tener sus familias permanecen un gran tiempo de calle. ¿Por qué están en la calle? Porque el mismo sector educativo no ha sido capaz de sostenerlos, las mismas familias les ha sido difícil por su misma situación y su mismo proceso integral poder mantener a estos chicos en la casa, porque estamos hablando de mamás que tienen que salir a buscarse el pan de cada día de sus niños y estamos hablando de familias de 3 y 4 hijos. Permítame la realidad de los barrios en el oriente de la ciudad de Cali. Nelly, usted que conoce muy bien allá la zona de Potrero Grande, ¿qué se vive allá? Bueno, Potrero Grande es un barrio que a uno le genera pues mucha preocupación en el sentido de que, bueno, es un barrio en cuanto a infraestructura, es un barrio bonito, ¿sí? Que uno llega y la gente dice, bueno, pero
tan raro que todo lo que dicen por medios y todo de Potrero Grande sí es bonito, pero cuando uno ingresa al barrio, se camina a las cuadras, se da cuenta de que es una población que no tiene oportunidad laboral, ¿sí? La gente vive del rebusque, ¿sí? Que tiene un alto índice de mamás que son cabezas de familia, y cabezas de familia no solo de sus hijos, sino de la abuela, de la tía, de la que quedó viuda, etcétera, etcétera. Entonces uno encuentra una familia de 14 personas a cargo de una sola señora que lo sostiene vendiendo chontaduro o esperando 1 o 2 veces a la semana a hacer una lavada de ropa o cosas así, ¿no? Esa es la dinámica de la población en su gran mayoría, que no estaríamos pues acá generalizando, pero sí la gran mayoría de la población tiene esa situación precaria de sostenibilidad económica y eso. Y otra es el tema de los hombres que hay en Potrero Grande, que los adultos, los hombres adultos, no tienen una posibilidad laboral porque casi todos ellos son hombres campesinos que han llegado a la ciudad y que no tienen unas habilidades para trabajar en la ciudad, habilidades de diferentes clases, desde la documentación. No, algunos de ellos no han prestado nunca servicio militar, entonces cuando van a una empresa le piden toda la documentación y no pueden vincularse. Segundo, lo que saben hacer es cosas del campo, pues aquí la ciudad no ofrece nada del campo para ellos trabajar. Y tercero, muchos de ellos aprendieron la obra de la construcción. ¿Los jóvenes de Potrero qué dicen? Pues frente a toda esta situación, yo creo que es un tema de corresponsabilidad, o sea, familia, Estado y sociedad, ¿no es cierto?, con los cuales tienen la responsabilidad de alguna manera de tocarse frente a lo que está pasando con los jóvenes. Si no hay oportunidades, bueno, ¿qué tenemos que hacer frente a que hayan oportunidades? O sea, ellos tienen sus capacidades, tienen todas sus cualidades, pueden ejercer cualquier tipo de... Pero si dice que son de Potrero. Inmediatamente, claro. ¿Por qué? Porque cierran las puertas. Hay una estigmatización tan alta que de alguna manera hace que pierdan las oportunidades afuera de la ciudad, porque es que no puede ser que la ciudad de Cali esté dividida por la Simón Bolívar, o sea, distrito de Agua Blanca para allá es otra ciudad y Cali es otra ciudad. Panorama de los jóvenes, ¿qué tal? Lo que pasa con los jóvenes del oriente de la ciudad de Cali. Una ciudad que debe pensar en integrarlos, asumirlos como tal, si no, nunca saldrán de los problemas tan agudos que padecen los jóvenes en riesgo aquí en la capital del Valle del Cauca. Estamos en A Fondo de Telepacífico. Jóvenes en alto riesgo aquí en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, porque el problema no solamente aquí de la capital del Valle del Cauca es lo que pasa con los jóvenes. En las grandes ciudades hay problemas agudos y en las ciudades grandes las dificultades son mayores, en Bogotá, en Ciudad Bolívar, en Medellín, en muchos sectores de la capital antioqueña, en Pereira también. En Cali plantean que es el oriente de la ciudad de Cali, pero está la ladera de la comuna 18, la ladera de la comuna 1. Está la parte oriental de la comuna 6 de la capital del Valle del Cauca. El tema es los jóvenes en alto riesgo, don Jair Lenis. Doctor Hernández, anteriormente uno sabía o tenía la información que la mayoría de las personas, de los jóvenes en alto riesgo, eran hombres, pero ahora se conoce que hay un alto número de mujeres también metidas o también que están en ese problema de alto riesgo. Sí, efectivamente, porque se decía ahora el tema de la generación de oportunidades no tiene sexo. Vemos cómo constantemente, y se decía ahora, es que a muchos jóvenes se les cierran las puertas. Yo diría al contrario, es que a muchos jóvenes ni siquiera se les abre la puerta y solamente por saber o por decir que viene de un sector o de un barrio, simplemente se cierra la oportunidad. Constantemente nos reunimos con jóvenes de diferentes sectores de la ciudad y vemos cómo a través de ese deseo de querer proyectarse, porque eso es una mentira social, el pensar que es que los jóvenes no quieren salir adelante, que es que los jóvenes no piensan en el futuro. Al contrario, lo que pasa es que para la mayoría de los jóvenes su futuro ha sido desesperanzador porque su presente es triste y su presente es desesperanzador. Estamos hablando de chicos y chicas sin estructuras familiares, sin elementos de apoyo, sin elementos de autoridad,
simplemente chicos que crecen en la condición día a día que se presenta en cada una de nuestras urbes y frente a las condiciones que el entorno les empieza a generar. Entonces vemos hoy que no es solamente el hombre el que sale a buscar el diario de su casa, sino que también son las mujeres, porque ustedes hablaban ahora algo del tema delincuencial, pero es que tampoco y no se toca mucho el tema de la prostitución. Hay una serie de realidades que no son solamente el tema del pandillismo, no son solamente el tema delincuencial, sino es la situación tan vulnerable y el riesgo tan alto que tienen nuestros jóvenes cuando no hemos sido una ciudad que no ha sido capaz de generar unas opciones y unas oportunidades. Y ojo, el tema no es que no hemos hecho actividades de capacitación. No, nosotros encontrábamos chicos en el sector del distrito y en varios sectores de aquí de la ciudad donde nos dicen, miren, yo tengo 15 cartones del SENA. Porque hay fundaciones, y además hay fundaciones que se especializan en dar capacitaciones, y el político de turno saca la capacitación para su renta política, y los jóvenes tienen una cantidad de capacitaciones en una cantidad de cosas que uno puede mencionar perfectamente. ¿No? Claro, y fundaciones incluso, que viven de esas capacitaciones, viven de la necesidad de los jóvenes. Incluso ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de organizaciones juveniles que existen en estos sectores, porque son chicos que quieren ayudar a sus otros compañeros, a sus otros amigos a salir adelante. Para encontrar el apoyo, por ejemplo. Claro, pero ¿qué se encuentran ellos? Que para poder ejecutar un proyecto tienen que cumplir una serie de condiciones que definitivamente les es casi que imposible poder llegar a cumplir, pero son en realidad los que realmente saben lo que se necesita y lo que se quiere. Una situación, el tema del empleo. La mayoría de los chicos de nuestros sectores populares se piensan que ellos no sirven sino para labores de vigilancia, para labores de obra blanca en las construcciones, para trabajar en bodegas, pero no, en estos sectores tenemos familias que se han preocupado por la educación de los jóvenes, tenemos chicos contadores, administradores, pero ¿qué pasa cuando un chico llega a una empresa y dice, no, es que yo vivo en este sector? Ah, bueno, déjanos tu hoja de vida, nosotros te llamamos. Y nunca lo llaman. Y nunca lo llaman. La realidad que viven las niñas en la zona del oriente de la ciudad de Cali, ¿cuál es? Usted que le toca que ir a hablar con las niñas que están en condición de riesgo, Ángela. Bueno, vemos que ahora ellas, cuando los grupos de hombres salen de los barrios por diferentes situaciones, que los cogen de pronto presos o de que pronto los asesinan, vemos que las mujeres son las que toman el mando, o sea, ellas son las que se agrupan y ellas son las que de alguna u otra manera están ejerciendo la violencia dentro de sus sectores. Es decir, se arman. Sí. Sí, pues, son las del poder. Son las del poder. Hoy en día está pasando eso. Sí, ¿no? es una transformación, pues sí, yo digo que se está transformando el conflicto y el papel de la mujer ha cambiado, de la mujer en esta dinámica, porque pues lo que decía Hernán, antes las niñas y las mujeres, incluso adultas, el papel era más pasivo, como de acompañar, de ser la novia del señor X o cosas así. Y de pronto el miedo, ¿no? Ahora ya no temen. Ahora, desde el año pasado para acá, nosotros lo hemos venido evidenciando con más fuerza en grupos de mujeres, ¿sí? Yo, pues, el tema de pandilla ya está claro, nosotros casi no hablamos de pandilla, o sea, pandilla, para nosotros las pandillas ya hace mucho rato desaparecieron en Cali, ¿sí? El tema de pandilla ya no, pero sí hay unos grupos que uno no sabe cómo definirlo, ¿sí? Y ahora hay grupos de mujeres que están utilizando armas, que están haciendo las mismas actividades que hacen los hombres, ¿no? En el oriente de Cali. En el oriente, y específicamente en Potrerorán del año pasado tuvimos 2 experiencias de asesinatos realizados por mujeres. Este año llevamos también 2. Mujeres adolescentes. Mujeres jóvenes. adolescentes asesinando a hombres. Y lo más alarmante es que vemos que las niñas de pronto a veces no son ni siquiera del mismo sector, no son de Potrero, sino que vienen de otros barrios. Son instrumentalizadas para que cometan el delito. De otros. Por ejemplo, el caso de este año, la niña venía de Terrón Colorado, de por allá, ¿no? Y estaba en Potrero, llevaba tiempo ubicada ya en una casa de las que se toman en Potrero, porque pues en Potrero hay esa dinámica que un grupo se toma una casa, desplaza al dueño de esa casa y se quedan allí, y allí viven varias personas y entre esas mujeres también. Panorama de lo que pasa con los jóvenes en riesgo aquí en la ciudad de Cali. Es un tema que vamos a seguir tocando en 24 horas aquí en Telepacífico. Mañana jueves los esperamos para tocar a fondo el tema de los jóvenes en riesgo. Don Jair Lenis, que tenga buena noche. Buenas noches. Este es un espacio de Telepacífico y que cuenta con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión.
Telepacífico presentó A Fondo. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.